Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar entonces. Vamos a retomar la presentación que estábamos revisando. Vamos a continuar revisando estas características de la onda porque es importante y pues lo vamos a estar mencionándolas de manera constante. Entonces aquí tenemos ya estábamos definiendo estas características de la onda y decíamos que si en un tiempo estimado, en un tiempo, perdón, de 3 segundos se suceden estos 3 ciclos completos, podemos determinar una característica de esta onda que se llama la frecuencia. Y esa frecuencia está definida como el número de ciclos que se suceden en una unidad de tiempo. El número de ciclos por unidad de tiempo. Y entonces, en este caso, si lo que transcurre en esta unidad de tiempo son 3 ciclos, entonces aquí tenemos 3 ciclos que se transcurren en una unidad de tiempo. En este caso, la unidad de tiempo son 1 segundo. Y entonces, con eso podemos obtener la frecuencia. En este caso, la frecuencia va a ser de 3 por 1, de 3 entre 1 van a ser 3 ciclos por segundo. Y esta unidad que se llama ciclos por segundo también tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta unidad? Ciclos por segundo. ¿A qué es igual? Son hertz, muy bien, gracias. Hertz. Y eventualmente las vamos a utilizar también como la inversa de segundo, 1 sobre segundo, o segundos a la menos 1. Todo esto son unidades de la frecuencia. Ciclos por segundo, hertz, 1 sobre segundo o segundos a la menos 1. Así lo vamos a usar. Pero también existe una relación, muchachos, que ustedes ya deben de conocer entre la frecuencia y el periodo. ¿Cuál es la relación que existe entre la frecuencia? ¿Qué es igual la frecuencia en relación al periodo? ¿Alguien se acuerda, muchachos? El inverso del periodo. El O inverso bueno, 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo, sí, efectivamente el inverso del periodo, 1 sobre el periodo, y la misma relación existe entre el periodo y la frecuencia, que es igual el periodo con respecto a la frecuencia. Uno sobre la frecuencia. Sobre la frecuencia, muy bien. Entonces, estas relaciones son importantes y hay que recordarlas. Entonces, esto me dice qué tantas oscilaciones o qué tantos ciclos se suceden en un segundo, es la frecuencia, y el periodo me dice cuánto tiempo tarda una sola oscilación en sucederse. Entonces, ya está. Tenemos amplitud, longitud de onda. Bueno, esta onda o esta perturbación en el medio se está desplazando a una cierta velocidad. Entonces podemos identificar una velocidad de propagación y generar una velocidad, llámese de la onda mecánica, del sonido, de la luz. Todas se tratan exactamente igual, responden a la misma ley. Y existe una relación entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cómo puedo determinar la velocidad en función de la longitud de onda y de la frecuencia? ¿A qué es igual esta velocidad? Creo que nos dijeron por ahí algo, pero no lo escuché. Longitud de onda entre el tiempo. Oh, perdón, Longitud de onda entre el tiempo. O sea, el tiempo es el inverso de la frecuencia. Entonces, la relación entre estas dos variables es efectivamente la longitud de onda entre la frecuencia. O sea, lo que me interesa es la relación entre estas tres variables, longitud de onda entre la frecuencia. En este caso, por ejemplo, podemos determinar la velocidad de propagación de esta onda. Si Profe, sería longitud de es onda entre el por periodo, frecuencia. ¿no? entre el periodo, Ajá, Sí, bueno, sí, sí. sería lambda entre tiempo o lambda por frecuencia. lambda por frecuencia, ¿ok? Entonces la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia. Esa es la relación. Gracias. Y entonces, si queremos determinar a qué velocidad se está desplazando esta onda, pues podemos multiplicar la longitud de onda. Vamos a suponer que la longitud de onda de esta onda sea de 10 metros para hacerlo sencillo. Entonces, si podemos
hacer este producto de 10 metros, que es la longitud de onda, por la frecuencia, que son estos 3 ciclos por segundo, o 3 Hz, pues podemos obtener la velocidad con que se desplaza esta onda. Y entonces obtenemos que es 3 por 10 son 30. ¿Qué unidades, muchachos? ¿30 qué? Es velocidad. ¿Metros sobre segundo? Cuadrados. Ah, no, metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Recuerden que estos hertz es también 1 sobre segundo. Y entonces cuando hacemos este producto, pues me quedan metros arriba, segundos abajo, metros por segundo, que es lo que esperaríamos como unidades de una velocidad. Entonces ahí está, tenemos también recordar entonces esta relación entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia. Y bueno, aquí hay muchos más parámetros que podemos determinar. Por ejemplo, esto es una cresta, esto es un valle, esto donde cruzan los puntos es un nodo. Aquí si no hay no se ha alcanzado la máxima amplitud, esto se llama una elongación. Y bueno, eso ya ustedes lo vieron ahí. En sus actividades ya lo hicieron, pero nada más lo estamos puntualizando aquí. Entonces vamos a pasar a lo que sigue para aprovechar estos minutos que nos quedan de la sesión. Antes de pasar a lo que sigue, muchachos, ¿alguna duda hasta aquí de estas características de las ondas, que son muy generales para todo tipo de ondas? Muchachos, ¿no hay dudas, preguntas, comentarios al respecto? Ah, ay, el número de onda. El número de onda es una característica que está definida como la inversa de la longitud de onda, si no mal me acuerdo, está así definida. Entonces el número de onda, por ejemplo, aquí tendría que ser igual a 1 entre 10 metros, y esto me da 0.1. ¿Qué unidades? Pues metros, 1 sobre metro o metros a la menos 1. Y lo que significa es qué tantas ondas caben en un metro. En este caso, como esta onda es de 10 metros, pues solamente una décima de esta onda cabe en un metro. Es decir, necesitamos 10 metros para que esta onda quepa. Eso es lo que significa el número de onda. ¿Cuántas ondas caben en un metro? En este caso, como es una onda muy larga, pues solamente una fracción de esta onda cabe en un metro, es una décima parte. Pero como hay ondas que tienen una longitud muy pequeña, del orden de las milésimas o de las millonésimas de metro, pues seguramente pueden caber, el número de onda puede ser de cientos o de miles, incluso de millones. Es decir, qué tantas ondas caben en una unidad de longitud, en este caso la unidad de longitud es el metro. Si era eso lo que preguntabas, Diego, perdón, ya ni te pregunté. Sí, sí, profe, precisamente. Okay. Gracias. Entonces vamos a pasar a lo que sigue, muchachos. Todo esto ya ustedes lo tienen en el video, espero que ya lo hayan visto, y si no lo han visto les pido que lo vean para que pues repasemos. Esta es la parte teórica de lo que es el sonido, cómo se produce. De hecho ya también lo han mencionado los compañeros en sus exposiciones. Lo que nos interesa aquí básicamente es llegar a la parte analítica, que es donde vamos a tener la necesidad de hacer cálculos para poder determinar estos parámetros del sonido. Aquí tenemos, por ejemplo, el flujo de energía acústica. Es un primer concepto que también está explicado ya en ese video, pero aquí repasemos rápidamente. Entonces, este flujo de energía acústica es precisamente energía que se transmite a través de un medio, y que esa energía pasa en cierta unidad de tiempo. Cuando una cierta cantidad de energía pasa en la unidad de tiempo, entonces tenemos un flujo de energía acústica. Y ese flujo, como todos los flujos que hemos visto hasta el día de hoy, si se acuerdan en sus cursos de física previos, incluso en este mismo, que hablamos, por ejemplo, del flujo magnético, se representa con la letra phi. Igual el flujo de la energía acústica se representa por la letra phi. Y resulta de dividir pues
la potencia entre el tiempo por unidad de tiempo. Ese es el flujo de energía acústica, potencia por unidad de tiempo. Aquí tenemos este ejercicio que ya está explicado allá, y pues tendríamos que, para poder determinar este flujo, pues simplemente hacemos la relación o la división entre la potencia que está siendo emitida y el tiempo en que esa potencia está determinándose en unidad de tiempo, para poder determinar una cierta cantidad de flujo de potencia, de energía acústica. Y tenemos una segunda característica o propiedad objetiva del sonido que se llama la intensidad acústica. Esta intensidad acústica la simbolizamos con la letra J. Y como nos decía Diego en su exposición, esta intensidad acústica pues tiene unidades de joules por segundo, que son unidades de potencia. Esta es finalmente potencia por unidad de área, porque la potencia son joules por segundo, que son watts por metro cuadrado. Y entonces la intensidad acústica precisamente es la cantidad de watts que pasan por una superficie normal, una superficie perpendicular a esas ondas sonoras, por esa unidad de superficie, pues la cantidad de watts por unidad de superficie que pasan. Eso es lo que se llama la intensidad acústica. Y vemos que esa intensidad acústica pues también puede ser determinada a través de dividir el flujo de energía acústica, lo que vimos aquí arriba, que es la potencia por unidad de tiempo, entre una superficie normal, es decir, un área que es atravesada por esa potencia. Y entonces esta es la forma que podemos determinar la intensidad acústica, dividiendo el flujo de energía acústica entre la superficie normal que es atravesada. Aquí tenemos el ejemplo. Este está detallado en el video. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Y es una primera manera de determinar la intensidad acústica, es decir, qué tanta energía pasa por unidad de área de un sonido. Hay otra forma de poder determinar esta energía acústica dependiendo de las características que conozco del medio. En este caso, cuando lo que conozco del medio es la densidad y la velocidad del sonido en ese medio, y además conozco qué tan amplia, o sea, cuál es la amplitud de ese sonido y a qué frecuencia está siendo emitido, entonces puedo calcular una intensidad acústica por medio de esta ecuación que tenemos aquí del lado izquierdo en la parte baja, que me dice que la intensidad acústica de un sonido es el resultado de hacer este producto de 2pi cuadrado por la densidad del medio en el que se está propagando este sonido, por la velocidad con que se propaga el sonido en este medio, por la frecuencia con que está siendo emitido ese sonido al cuadrado, y por la amplitud de ese sonido también elevado al cuadrado. Si hacemos todo este producto, podemos obtener la intensidad acústica de un sonido de la misma manera que lo podemos obtener dividiendo el flujo de energía acústica entre la superficie normal. Entonces, son solamente dos maneras de determinar este parámetro que se llama intensidad acústica. Desde luego, todas las unidades de esta deben estar en el sistema internacional para que tengamos precisamente al final una unidad que se llama, bueno, que tengamos al final watts por metro cuadrado, que son las unidades de la intensidad acústica. Bien, entonces vamos a ver si hacemos un ejercicio al respecto de esto un poquito más adelante, porque nos hace falta ver también esto que ya nos mencionó también Diego en su presentación, que es el nivel de intensidad acústica. Nos hablaba que la unidad de este nivel de intensidad acústica es el decibel o decibelio. Se simboliza con una dB, creo que aquí normalmente es una B mayúscula, aquí a lo mejor es un error de la lámina, porque la unidad es del bel, y la D de la izquierda es un decibel. Como el bel es una unidad muy grande, de hecho por eso está representada en una escala logarítmica, por eso se utilizan los decibeles para hacer los
transformarla en una escala lineal. Entonces, precisamente nos habla de que este nivel de intensidad acústica se puede determinar de esta forma. La representamos para empezar con la letra I y podemos determinarla si multiplicamos el 10, que significa este deci, por el logaritmo de la relación o de la división entre la intensidad, entre la intensidad, sí, la intensidad acústica, perdón. Este es el nivel de intensidad acústica, esta es la intensidad acústica, J es la intensidad acústica de un sonido, y la referenciamos con la intensidad acústica de referencia, que es la mínima que puede escuchar el oído humano, que ya también nos mencionaron, es de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Si hacemos esta relación entre la intensidad acústica de un sonido en especial, entre la intensidad acústica de referencia, que es la mínima que puede percibir el oído humano, le sacamos el logaritmo y lo multiplicamos por 10, entonces encontramos lo que es el nivel de intensidad acústica que medimos en decibelios o en decibeles. Y entonces, esto es en general para poder determinar la intensidad acústica de cualquier sonido. Pero si lo que queremos es comparar dos sonidos entre sí, o la intensidad acústica de dos sonidos entre sí, podemos transformar aquella expresión en esta, en donde vamos a relacionar las intensidades acústicas de dos sonidos diferentes, y aquí podemos determinar cuál es la diferencia entre dos intensidades sonoras. Es la misma ecuación, solamente que se utilizan las intensidades sonoras, las intensidades acústicas de cada uno de los sonidos. En lugar de hacerlo con respecto a la referencia, se hacen entre los dos sonidos esa relación. Y se puede obtener la diferencia de intensidad sonora entre dos sonidos cualquiera. Bien, entonces aquí teníamos el ejercicio. El ejercicio está aquí ya también planteado en ese video. Ya está explicado este ejercicio que está puesto aquí. Les repito que lo pueden ver con calma y las veces que se requiera. Y bueno, aquí ya también tenemos en esta misma lámina, no me acuerdo si en el video, pero bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí. Y aquí tenemos ya expresadas también en esta lámina cómo se puede determinar la velocidad del sonido en diferentes medios. En este caso, en los sólidos, aquí vemos que la velocidad del sonido la podemos determinar aquí con la expresión que dice que es la raíz cuadrada del módulo de Young. Normalmente a veces lo vamos a encontrar como una letra E, porque es el módulo también de elasticidad entre la densidad de las sustancias. Si hacemos esta relación, sacamos la raíz cuadrada, entonces podemos obtener la velocidad con que se propaga el sonido en ese medio. Entonces, para determinar la velocidad del sonido en un sólido, necesitamos conocer su módulo de Young, es decir, su módulo de elasticidad, su densidad, y hacer esa relación y sacar la raíz, y podremos obtener qué tan rápido se propaga el sonido en este medio sólido. Recordemos que también por ahí sí ya nos mencionaron que la velocidad en los sólidos es mucho mayor que la velocidad en el aire del sonido. Entonces se propaga más rápido en los sólidos el sonido, que en el propio aire. Y de igual manera, muchachos, podemos determinar la velocidad del sonido en los líquidos si hacemos la relación entre esta B, que se llama el módulo de compresibilidad de un líquido, entre su densidad de ese líquido. Si hacemos esa relación y sacamos la raíz cuadrada, podemos obtener la velocidad con que se propaga el sonido en este líquido. Entonces, pues depende de estas dos cosas esa velocidad. Y
este módulo de compresibilidad como este módulo de elasticidad, pues son relaciones entre la fuerza que se tiene que aplicar, o más bien la presión que se tiene que aplicar sobre un cuerpo, en este caso sobre un sólido, para cambiar su volumen en una cierta, para cambiar su longitud en una cierta proporción. Y en este caso de los líquidos, esta es la presión que se debe de aplicar a un líquido para cambiar su volumen, su volumen en una unidad, ¿no? Entonces eso significa el módulo de compresibilidad. Y bueno, si conocemos ese módulo y conocemos su densidad, podemos determinar la velocidad del sonido en ese fluido, en ese líquido. Este líquido puede ser agua, puede ser cualquier cosa viscosa que pueda fluir. Entonces, esa es la forma en que podemos determinar la velocidad en sólidos, en fluidos, y recordar que también en los líquidos la velocidad del sonido es mayor que el aire, entonces viaja más rápido en el agua o en un fluido que en el aire el sonido. Y finalmente tenemos aquí la relación que existe entre la variación que sufre la velocidad del sonido con la temperatura. Hay otra expresión por ahí, creo que nos la compartieron los compañeros, cómo podemos determinar la velocidad en un gas, la velocidad del sonido, que tiene que ver con el número de moles, la masa molar, y tiene que ver con la densidad también, y la temperatura, y además con una constante ahí que es ya se me olvidó cómo se llama, bueno, lo revisamos. Pero aquí viene dada la relación entre las velocidades del sonido según varía la temperatura. Y nos habla que en este caso la velocidad, la variación de la velocidad del sonido en líquidos y en sólidos es despreciable, porque pues realmente no se aprecia una variación cuando hay una variación pequeña en la temperatura. Necesita ser una variación muy grande en la temperatura de un sólido o un líquido para que pueda apreciarse la variación de la velocidad del sonido en ellos. No así en los gases. En los gases sí hay una variación apreciable por cada grado de temperatura Celsius que se aumenta, pues la velocidad del sonido en ese gas o en ese aire aumenta pues significativamente de manera relativa. Entonces por eso existe esta relación entre las velocidades del sonido en un gas y la relación entre sus temperaturas. Aquí lo importante que hay que recordar es que estas temperaturas deben de estar dadas en Kelvin, y que para pasar de Celsius a Kelvin hay que agregar 273. Es decir, si tenemos una temperatura en grados Celsius, para representar el Kelvin tenemos que sumarle 273, porque en la escala termométrica la temperatura de 0 grados Celsius corresponde a 273 Kelvin. Entonces, para poder aplicar esta ecuación y calcular la variación de la velocidad del sonido con respecto a la temperatura, tenemos que hacer esta relación, pero estos valores de temperatura deben estar dados en Kelvin, que es propiamente la unidad fundamental de la temperatura en el sistema internacional. Y entonces, bueno, este ejercicio también, muchachos, ya está representado por ahí. Tenemos algunos minutos para hacer un ejercicio. Antes de pasar al ejercicio, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muchachos. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien, voy a preparar entonces, denme un minuto, voy a preparar esta presentación para poner ahí un ejercicio y lo resolvamos ahorita.
Estoy preparando la diapositiva, muchachos, denme un segundo, por favor, no se desesperen. Me parece que ya quedó. Vamos entonces, voy a compartir nuevamente la presentación para ver este par de ejercicios que puse ahí y vamos a resolverlos con su ayuda. A ver si nos sale. Bien, aquí está, muchachos. Tienen aquí este ejercicio que me dice que una fábrica tiene una alarma que produce un sonido de 3 por 10 a la menos 11 watts por centímetro cuadrado de intensidad acústica. Me pide que determinemos el nivel de intensidad acústica en decibeles. Muchachos, para empezar, bueno, como en todos los casos, yo siempre recomiendo es tratar de representar gráficamente esto, que es algo que está produciendo un sonido, en este caso la alarma de una fábrica, que produce un sonido, y el sonido normalmente lo vamos a representar como frentes de onda, de esta manera, y me dice que es un sonido de 3 por 10 a la menos 11 watts por centímetro cuadrado, que es intensidad acústica. Intensidad acústica. Y si no mal me acuerdo, muchachos, la intensidad acústica la representábamos con la letra J. Eso es algo que tengo que empezar a identificar. Y me pide determinar el nivel de intensidad acústica, y eso lo representábamos con la letra I, y recordemos que eso lo medíamos en decibeles. Entonces, esta intensidad acústica que produce esta alarma de la fábrica es de 3 por 10 a la menos 11. 3 por 10 a la menos 11 watts por centímetro cuadrado. Y entonces me pide que determinemos el nivel de intensidad acústica. Muchachos, ¿cómo puedo determinar el nivel de intensidad acústica? ¿Se acuerdan a qué es igual está ahí? ¿Alguien que me recuerde por ahí, muchachos? Si no se acuerdan, díganme para regresarnos y lo vemos. Si no hay idea, también díganme, no hay idea para no atorarnos aquí. No, profe, no me acuerdo. Vale, regresemos aquí rápidamente. Nivel de intensidad acústica, 10 veces el logaritmo de la intensidad acústica 1 sobre la intensidad acústica de referencia, que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Vale, ya lo recordaron, voy para allá para el problema. Entonces, si necesito determinar la intensidad acústica de este sonido, tengo que multiplicar 10 veces por el logaritmo de la intensidad acústica de este sonido entre la intensidad acústica de la referencia. Y en este caso, la intensidad acústica de referencia es la mínima que puede oír el oído humano, que son 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Bien, entonces necesitaríamos determinar esta intensidad J. Por principio de cuentas, observar que esta intensidad está dada en watts por centímetro cuadrado, y eso no nos sirve. Necesitamos expresarla en watts por metro cuadrado. Estos tienen que ser las mismas unidades para que, como nos dijo Diego, efectivamente esta intensidad sea una cantidad dimensional a la cual le vamos a asignar pues la cantidad
de decibel como unidad, pero realmente es una cantidad que no tiene dimensiones. Entonces, ¿cómo expreso estos 3 por 10 a la menos 11 watts por centímetro cuadrado en watts por metro cuadrado? ¿Alguna idea? ¿Cómo paso estos centímetros cuadrados a metros cuadrados? ¿Por qué multiplico? Muchachos, necesito metros cuadrados aquí y centímetros cuadrados acá. ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado? Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, ¿no? No. Un metro tiene 100 centímetros, pero un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene? ¿No es 10 a la 4? 10 a la 4, muy bien. O sea, 100 por 100, o sea, 10,000, 10 a la 4. Entonces, si quiero pasar estos watts por centímetro cuadrado a watts por metro cuadrado, tengo que hacer esta operación. Tengo que multiplicar estos 3 por 10 a la 4, perdón, a la menos 11, por 10 a la 4. ¿Cuánto me da eso? 3 por 10 a la ¿qué? Menos 11 más 4. Muchachos, menos 11 más 4, ¿cuánto es? 3 por 10 a la menos 7. 3 por 10 a la menos 7, gracias. Watts por metro cuadrado. Ya lo tengo en watts por metro cuadrado. Entonces, ahora sí ya puedo aplicar mi fórmula, encontrar 10 veces el logaritmo de 3 por 10 a la menos 4, de J1, que son 3 por 10 a la menos 7, que acabamos de calcular, 3 por 10 a la menos 7, entre el logaritmo entre 10 a la menos 12. Y entonces, muchachos, ¿saben cómo se resuelve esto? Yo ya no me acuerdo. ¿Se hace la operación o se hace el logaritmo? ¿Cómo se hace esto? ¿Alguien tiene una idea? Si no tienen una idea, díganme. Porque yo tampoco. Ok, sí hay que sacar la diferencia de los logaritmos. Existe una ley en los logaritmos que me dice que la diferencia, el logaritmo de una división es igual a la diferencia de logaritmos, entonces tengo que, pues, que hacer, en este caso, para poder resolver esto, este logaritmo de estas dos cantidades es igual al logaritmo de la diferencia, es el logaritmo del 3 por 10 a la menos 7, menos el logaritmo de 10 a la menos 12. Y entonces, ¿cómo sigo resolviendo esto, muchachos? Este logaritmo con este 10 a la menos 7 me da como resultado este menos 7. De veras que ya se me olvidó cómo resolver. ¿Pero alguien tiene una idea? Vamos a regresar. ¿Qué es lo que hago? Aquí...
Creo que necesito ver mi propio video porque ya se me olvidó cómo calcular esto. Muchachos, ya nos acabamos el tiempo. Revísenlo ahí en el ejercicio. De todas maneras, lo retomamos en la siguiente sesión. Profe, creo que bueno, sería como el logaritmo de 3 por 10 a la menos 7, creo que está en base 10. Entonces sería 10 es igual a 3 por 10 a la menos 7 y bueno, tendremos que encontrar el exponente que nos iguale el 10 a la cantidad que tenemos del otro lado. Ajá. Profe, Sí. yo lo hice en calculadora y me da 54.7712. Directamente 54.7712. ¿Así? Ajá. Ok, vamos a revisarlo. Déjenme ver porque ya me perdí también yo. Y en la siguiente sesión repasamos esto, porque esta sí es la parte que es un poco más compleja. Y a veces, si no sabemos usar la calculadora, nos puede dar lata. Entonces, denme oportunidad de revisarlo y lo retomamos en la siguiente sesión, muchachos. Nos quedan unos segundos solamente de esta sesión. Les agradezco su asistencia, muchachos. Voy a publicar los ejercicios. Si tienen oportunidad de resolverlos, adelante. Gracias por su asistencia, muchachos. Que tengan excelente día. Cuídense.